Entonces, sucedió lo que se esperaba durante casi 4 años. En la capital de Arabia Saudita, Riad, se llevaron a cabo negociaciones entre Estados Unidos y Rusia destinadas a resolver conflictos en Europa del Este. El hecho mismo de la reunión ya se ha convertido en una verdadera sensación, como un trueno entre el cielo despejado. Pero el verdadero shock llegó más tarde, cuando resultó que las negociaciones fueron muy exitosas y sus resultados podrían implicar cambios tectónicos en la política mundial. Amigos, esta versión definitivamente vale la pena su atención. Así que no demoremos, comencemos. Al principio, quienes no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo eran los europeos. En Bruselas, surgieron preguntas. ¿Cómo es que los estadounidenses están negociando con Rusia sin la participación de aliados europeos? Después de todo, en los últimos años, fue Europa la que actuó con dureza con la retórica antirrusa, impuso sanciones, envió armas, y ahora, de repente, resultó que su opinión no se tuvo en cuenta en una etapa clave. Y en Bruselas comenzó un verdadero pánico. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo con indignación que ningún acuerdo de paz sin la participación de Europa puede considerarse legítimo. Luego fue apoyada por Ursula von der Leyen con una declaración más dura, argumentando que la paz con Rusia solo es posible a través de la fuerza, y todas las negociaciones sin debilitar a Moscú no tienen sentido. Sin embargo, la situación ya estaba fuera de control y Bruselas se enfrentaba a una realidad brutal. Washington ya no consideraba necesario coordinar sus acciones con los aliados europeos. Especialmente preocupante fue la noticia de que el presidente francés, Emmanuel Macron, convocó urgentemente una reunión de emergencia de los líderes de los países de la OTAN en París. Obviamente, se discutió una respuesta colectiva al hecho de que Europa estaba al margen, ignorada. Los países europeos han invertido más que nadie en este conflicto. La economía de la UE ha sido la más afectada por las sanciones, la industria alemana está en declive y la crisis energética está afectando a los hogares. Pero ahora simplemente se han pasado por alto. Tal desarrollo de eventos fue una verdadera humillación para los líderes europeos, quienes recientemente aseguraron que no se pueden tomar decisiones fatales sin su aprobación. Vale la pena recordar que durante los años de la Guerra Fría, los estadounidenses preferían negociar directamente con la Unión Soviética, y los aliados europeos simplemente se enfrentaban al hecho. Ahora, después de años de mostrar un frente unido, la Unión Europea se ha dado cuenta repentinamente de que este frente es más un espejismo. Tan pronto como Washington vio la oportunidad de negociar con Moscú sin intermediarios, la opinión de Europa se volvió innecesaria. Algo similar fue la indignación de los europeos cuando Washington comenzó a discutir asuntos nucleares con Moscú en 2020. Entonces al menos fingieron que Europa estaba siendo notificada de alguna manera, y ahora ni siquiera eso. Los líderes de la UE están confundidos. Creían sinceramente que su opinión en Washington tenía peso, pero ahora se hizo evidente que su principal error fue precisamente esa creencia. Una histeria aún mayor fue causada por una declaración del jefe del país, que ahora está en conflicto activo con Rusia. El mismo líder, que el otro día instó a pararse hasta el final, ahora de repente no pudo influir en la situación. Dijo con notable nerviosismo que si no participaban en las negociaciones, todo se resolvería sin ellos. Esto sucede cuando los adultos hablan en la habitación y los niños tienen que esperar afuera de la puerta. Ahora Europa solo tiene que preguntarse hasta dónde llegará este nuevo diálogo entre Estados Unidos y Rusia, y qué consecuencias tendrá para ella misma. Mientras tanto, las conversaciones de ambas partes resultaron ser mucho más optimistas de lo esperado. Las delegaciones rusa y estadounidense dijeron que la reunión se llevó a cabo de manera positiva y que hay puntos de contacto reales. Pero la declaración más inesperada fue la del nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Mark Rubio, quien insinuó que las sanciones contra Rusia podrían ser levantadas parcial o totalmente. Realmente se convirtió en una verdadera bomba. En comparación, las quejas europeas de que su opinión no fue tomada en cuenta suenan como un lloriqueo silencioso. Después de todo, fueron las sanciones las que se presentaron como la principal herramienta para disuadir a Rusia. Pero han pasado varios años desde el comienzo del conflicto y la realidad estaba lejos de las predicciones originales. La economía rusa, contrariamente a las expectativas de Occidente, no colapsó y la europea, por el contrario, se enfrentó a los problemas más graves. Cita: las sanciones son el resultado de este conflicto. Hay sanciones que se han impuesto como resultado de este conflicto, por lo que les diría que para poner fin a cualquier conflicto es necesario que todas las partes hagan concesiones. No vamos a definir de antemano cuáles deberían ser exactamente, y ciertamente no vamos a negociar hoy o en una conferencia de prensa.
Sin embargo, hay otras partes que también tienen sanciones. En algún momento, la Unión Europea debería estar en la mesa de negociaciones, ya que también impuso sanciones. En otras palabras, Washington de repente recordó que sin diplomacia y compromisos, el conflicto no se puede resolver. Las sanciones son un instrumento de presión. Pero si el objetivo de las negociaciones es la paz, es lógico suponer que esto será seguido por el levantamiento o la mitigación de las sanciones. Y aquí Europa cae en un estado de pánico. ¿Qué pasa con nuestra posición de principios? La declaración de Rubio fue un verdadero shock para la Unión Europea, y ahora se encuentran en un tramo político. Si Estados Unidos realmente va a suavizar el régimen de sanciones contra Rusia, entonces Bruselas tendrá que hacer lo mismo. Esto es un desastre estratégico. Después de todo, durante tantos años, los europeos afirmaron que las sanciones son la principal herramienta para infligir una derrota estratégica a Moscú. Aseguraron que las consecuencias de estas sanciones serían aplastantes e irreversibles, que la economía rusa estaba a punto de colapsar. Pero han pasado más de 3 años y medio y la imagen se ve completamente diferente. Rusia resistió, se adaptó, reorientó el comercio, comenzó a producir sus productos en lugar de los occidentales, estableció sistemas de pago sin pasar por SWIFT, fortaleció los lazos económicos con China, India y otros países. Además, las sanciones se han convertido en un incentivo para acelerar el desarrollo tecnológico. Por el contrario, la Unión Europea ha perdido gran parte de su poder económico. Alemania sufrió especialmente, cuyo sector industrial estaba al borde de la supervivencia debido a la falta de gas ruso barato. Como resultado, en lugar de la derrota estratégica esperada para Rusia, se produjo el efecto completamente opuesto. Europa está perdiendo competitividad y la economía rusa, contrariamente a las previsiones, sigue creciendo. Ahora, Bruselas se enfrenta a un dilema. Si apoyan el alivio de las sanciones de los Estados Unidos, significará reconocer que toda su estrategia ha sido errónea y que la política de muchos años ha sido un fracaso. Será un reconocimiento formal de que la Unión Europea ha seguido durante todo el tiempo la política estadounidense sin tener voz propia. Además, es poco probable que los líderes europeos puedan explicar a sus ciudadanos por qué los obligaron a tolerar los altos precios de la energía, porque la industria se vio obligada a cerrar y la economía sufrió una recesión. Y ahora resulta que las sanciones pueden ser levantadas. Todo esto crea enormes problemas para los políticos europeos, porque se verán obligados a admitir sus errores de cálculo. Y esto, por decirlo suavemente, no está en sus intereses. Sin embargo, si aún mantienen las sanciones, a pesar de la flexibilización de la política de los Estados Unidos, se encontrarán en una situación aún más absurda. Esto significará que Europa a sabiendas continúa estrangulando su propia economía, mientras que Washington, que comenzó este juego, ya está listo para negociar con Moscú. Entonces Europa se convertirá en rehén de sus propias decisiones, demostrando una terquedad política que le costará caro. Además, las corporaciones más grandes de Europa han estado ansiosas por regresar al mercado ruso durante mucho tiempo, conscientes de las enormes ganancias que han perdido. Por ejemplo, los industriales alemanes declaran directamente que sin gas ruso barato, su producción se vuelve poco rentable, y las compañías agrícolas francesas ven su nicho ocupado por competidores de América Latina. En tales condiciones, seguir aplicando sanciones solo significa seguir dañándose a sí mismo. La Unión Europea, por supuesto, intentará esquivar para salir de esta situación sin perder la cara. Se intentará explicar el levantamiento de las sanciones por algún éxito diplomático, concesiones de Rusia o una nueva estrategia de distensión. Pero todos entienden que la verdadera razón es que Europa ya no puede soportar esta guerra económica. Y si Estados Unidos ahora inicia oficialmente el proceso de revisión de su política de sanciones, será aún más difícil resistir. Es sorprendente lo hábilmente que los políticos europeos se han conducido a este callejón sin salida. En lugar de buscar soluciones diplomáticas, eligieron el camino de la confrontación total y ahora se ven obligados a lidiar con las consecuencias. Como dicen, jugó durante mucho tiempo, pero parece que no jugó a su favor. Ahora solo queda observar cómo Bruselas saldrá de esta situación, tratando de fingir que no es un fracaso, sino parte de una estrategia política sutil. ¿Será una distensión diplomática, una nueva guerra fría o un paso hacia la normalización? Además de discutir las sanciones, las partes también acordaron desarrollar relaciones en el campo de la energía y el espacio. Y aquí comienza lo más interesante, porque resulta que Estados Unidos y Rusia vuelven a alcanzar el nivel de un diálogo estratégico que recuerda la distensión de la Guerra Fría. Además, no se trata solo de un intercambio de cortesía,
sino de pasos reales que pueden conducir a la restauración de una cooperación completa en industrias clave. Rusia y Estados Unidos también anunciaron el restablecimiento de un intercambio completo de embajadas y el nombramiento de embajadores. Esto ya no es solo contactos, es un paso serio hacia la normalización de las relaciones después de varios años de guerra diplomática, expulsiones mutuas y la reducción real de los servicios consulares. Ahora hay un claro giro hacia el diálogo. Es particularmente interesante que en las negociaciones se discutieron no solo las cuestiones de política actual, sino también los aspectos económicos. Al parecer, la parte estadounidense experimentó un verdadero shock cuando se les informó que después de la salida de sus empresas de Rusia y la imposición de sanciones, las pérdidas de los Estados Unidos alcanzaron los astronómicos $300.000 millones. Según el negociador ruso, Kirill Dmitriev, los estadounidenses estaban extremadamente sorprendidos de que sus propias sanciones golpearan no tanto a Rusia como a los propios Estados Unidos. Grandes corporaciones como McDonald's, Ford y ExxonMobil se vieron obligadas a abandonar el mercado ruso, en el que durante años obtuvieron ganancias estables. A cambio, aparecieron análogos rusos, que no solo ocuparon nichos liberados, sino que también aumentaron significativamente sus ganancias. Mientras que los empresarios estadounidenses ahora solo tienen que morderse los codos. Kirill Dmitriev, jefe del Fondo de Inversión Directa de Rusia, comentando las negociaciones, señaló: hubo muchas bromas, hubo un deseo en algún momento de venir a Rusia. Se sorprendieron de que se abrieran muchos restaurantes en Rusia. Porque si miras CNN, todo está mal. Esto subraya claramente cómo los estadounidenses están empezando a darse cuenta de que la imagen mediática de Rusia y la realidad son dos grandes diferencias. CNN y otros medios de comunicación occidentales han creado durante años la imagen de una Rusia destruida, pero en realidad resultó que el país no solo resistió, sino que también tuvo éxito en muchos sectores, incluido el desarrollo de su propia economía. También es interesante otra cosa, dado el enfoque pragmático de Donald Trump en la gestión de los asuntos. Bien puede aprovechar esta oportunidad para restablecer las relaciones con Rusia. Después de todo, siempre ha puesto en primer plano el beneficio económico y la cooperación estratégica, lo que significa que es poco probable que pierda esta oportunidad. Por supuesto, este es solo el primer paso, pero el hecho de la reunión y sus resultados dicen mucho. Europa, sin embargo, sigue siendo inflexible en sus enfoques. La pregunta es si tendrá la fuerza suficiente para mantenerse firme, incluso si Washington comienza a cambiar su retórica. Parece que estamos viendo el comienzo de algo realmente importante. Además, Moscú insiste en la celebración de elecciones, pero con una condición importante: el nuevo líder debe ser legalmente legítimo. La firma del acuerdo final debe excluir la posibilidad de otro estallido de confrontación. Para Rusia, estas no son solo declaraciones diplomáticas, sino lecciones aprendidas del pasado, cuando países conocidos, incluida Alemania, firmaron documentos solo para su posterior sabotaje. Curiosamente, en las declaraciones de la parte estadounidense, de repente apareció un nuevo énfasis en las oportunidades históricas, económicas y de inversión que pueden abrirse después del final del conflicto. Este punto indica que Washington ya se está preparando para participar en la futura redistribución de las esferas de influencia. Sin embargo, este enfoque no es inesperado, ya que la historia muestra que cada vez que los Estados Unidos hablan de iniciativas de paz, a menudo hay un plan de expansión económica detrás de esto. A diferencia del lado estadounidense, Rusia toma una posición más discreta pero clara. Como señaló el negociador Yuri Usakov, es demasiado pronto para hablar sobre el acercamiento, y esta redacción no es solo un intercambio diplomático, sino una clara indicación de que el Kremlin no tiene la intención de apresurarse a acuerdos serios. El embajador de Estados Unidos en Rusia aún no ha sido nombrado, así como la cuestión de un posible cambio en el representante de la parte estadounidense en Moscú no se ha resuelto. Si incluso las cuestiones diplomáticas básicas requieren acuerdos adicionales, uno puede imaginar cuán difícil será el debate posterior. Por lo tanto, hasta ahora, este proceso parece más un paso de prueba que el comienzo de un diálogo completo. Rusia también dio una señal clara de que el formato de la cooperación para resolver el conflicto será determinado exclusivamente por Moscú. Esto significa que cualquier iniciativa de los Estados Unidos debe corresponder a los intereses rusos. A su vez, Washington dice que busca una solución sostenible y duradera. Sin embargo, dado que, en la comprensión estadounidense, una paz a largo plazo a menudo significa una congelación prolongada de la situación con la posibilidad de una mayor influencia, Rusia debe ejercer la máxima precaución. La atmósfera de las conversaciones en Riad se asemeja a un juego de ajedrez, donde cada movimiento está pensado, pero nadie revela todas las cartas.
Estados Unidos busca crear la apariencia de diálogo, al tiempo que se reserva la posibilidad de maniobrar. Rusia no da pasos bruscos, registrando cuidadosamente el interés de Washington en las negociaciones. Ahora la situación sigue en la etapa de sondear el suelo, pero los próximos meses mostrarán hasta dónde llegará el diálogo. Y ahora, amigos, quiero expresar mi opinión. Al leer este material, espero que toda esta burocracia y largas negociaciones no impidan la conclusión de este tratado, que será la base para el mundo futuro. Por supuesto, el proceso es complejo y todas las partes necesitan tiempo para llegar a un compromiso, pero es importante que al final no solo la política gane, sino la razón y el deseo de vivir en paz. Todos estamos esperando el cambio, y creo que la paz es posible si todos trabajan en ello y no solo hablan. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ver. No olvides suscribirte al canal para no perderte noticias importantes. Asegúrese de compartir su opinión en los comentarios. Esto es muy importante para mí. Hasta luego.